Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Son las 8:20, estamos de regreso en este sonar informativo de día jueves. Sí, jueves. Al fin. Eso, y estamos junto a Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muy bien, ¿y tú? ¿Sin problemas para llegar hasta acá? ¿Transporte? No, ningún problema, salvo el hecho de que tengo Sueño. un pequeño tratamiento en mi dedo gordo del pie izquierdo y me duele mucho. Uno no tiene conciencia de la importancia del dedo pulgar de los pies hasta que los tienen lesionados. Hasta que lo tienen lesionado, sí, claro, exactamente. hasta que un moretón, una Así cosa que- así. ¿Tú caché que son fundamentales para el equilibrio y la dirección? Sí, pues. En los bebés, ahora que soy papá, me Sí, preocupo pues. de esas cosas. Una de las ventajas de no ponerles zapatos es que los niños aprenden a equilibrar mucho mejor. Sí, pues. Porque el dedo pulgar es el que los impulsa y les da dirección al pie. Mira tú. En torno al dedo pulgar, él orienta el pie, el bebé, para caminar, para pararse, para agacharse, etcétera. No, Por sí. eso es tan fundamental, aunque uno va perdiendo de costumbre Sí. de percibirlo hasta que le duele. Sí. Así que pedí prestado el auto porque no estaba en condiciones. Ya. Pero sí, no. Pero va a sobrevivir, ¿cierto? Voy a sobrevivir. Al día, al menos. Bien, bien. ¿Va a sobrevivir el fiscal nacional a su cargo? Chuta. Es interesante, o sea, es más que interesante porque lo que ha pasado ahora es que ya, vamos a decirlo en sentido conservador, se perdió el respeto, ¿ya? Y por otro lado, lo que significa básicamente que ya hay gente importante que normalmente tiene mucha prudencia para decir cosas, que no está teniendo la prudencia y está diciendo que básicamente el señor Abbott, de modo sistemático, con distintos tipos de casos, toma la decisión de evitar que las personas que participan de las mayores estructuras de poder del país tengan riesgos judiciales y que, por tanto, hay un desequilibrio radical en el principio fundamental del funcionamiento de la justicia, que es que la diosa de la justicia esté con los ojos cerrados respecto a quién está juzgando. Claro. ¿Ya? Que no se saque la venda para mirar quién es. digamos. Exactamente. Entonces, la diosa de la justicia técnicamente en este instante efectivamente tiene un ojito, ¿ya? Asomado a través de su pequeño pañuelo y está observando claramente a quién le toca, y si lo conoce y ve que sale en la tele, dice, bueno, no es para tanto, ¿no? Esto no... Entonces, eso dicho por diputados de la República, en particular el diputado Zafirio salió muy muy fuerte a señalarlo, cambia radicalmente las condiciones en las cuales uno puede establecer el diálogo. Sí. Esto, recordemos que es a raíz de lo del ex fiscal, o bueno, todavía fiscal hasta septiembre. Claro. Marcos que- de Milford, que está investigando el caso Sename y Ascar, y quien presenta la renuncia. que renunció justamente para producir un escenario como este, donde se dejara en claro que efectivamente en el tema de las investigaciones sobre Sename, donde hay un bien jurídico que se considera evidentemente muy relevante, que es el bien jurídico de la protección de los niños, resulta que en ese contexto no se están llevando a cabo las investigaciones porque, y esto es la sospecha que viene de atrás, esas investigaciones llevadas a cabo profundamente podrían involucrar entonces a ministros que estuvieron en respectivos cargos, podría involucrar a personeros de mayor rango dentro de la institucionalidad. Es decir, evidentemente no se está protegiendo al Sename en tanto las personas que trabajan en los centros de atención, sino que se estaría protegiendo al Sename en tanto las cúpulas correspondientes, que muchas veces ni siquiera están en el Sename. Claro, ahí en lo que se refiere al caso Ascar, que era donde se estaba investigando en algún momento como imputados a dos ex ministros, Exacto. Javiera Blanco y José Antonio Gómez, lo que dice el fiscal en esta carta cuando renuncia, que hubo una denuncia en su contra por supuesta revelación de secreto cuya falsedad quedó demostrada y que queda claro como objetivo, aquí se tuvo el cuestionar a este fiscal para que saliera de la investigación del caso. Exactamente. Entonces, en el fondo las presiones a fiscales, donde además, por ejemplo, Zafirio revela que a su juicio las presiones sobre el fiscal Arias tenían que ver también con este tipo de conducta del fiscal Abbott.
Y por tanto, se nos empieza a armar un panorama donde ya veníamos con el fiscal Abbott, recordemos cuando respecto a las investigaciones sobre el Servicio de Impuestos Internos y las donaciones políticas había sido enfático y explícito, recién asumido, en decir que al menos había que tratar con diferencia a quienes estaban en situaciones de candidatos, qué sé yo, porque era bueno por lo menos que se supiera antes la verdad y se investigara más rápidamente y no los afectara durante sus procesos electorales. Y que no se alteraran los quórums, los equilibrios. Y no se alteraran los equilibrios. Entonces, cuando uno escucha... Por más que busqué en las misiones de la Fiscalía, no encontré que esa fuera parte de ello. Entonces, ha sido evidente, en ese momento, esas declaraciones fueron, yo creo que fue un momento... Si esas declaraciones hubiesen ocurrido 3, 4 años después de que él había asumido, probablemente le habrían costado el cargo. Lo que pasa es que nadie quiere, a los pocos días de que alguien asumió, a tener que sacarlo rápidamente. Es la típica falta a los 2 minutos de juego. Exactamente. Sacar la roja, amarilla. Amarilla. Entonces lo llaman por teléfono, oiga, esto no se puede, qué sé yo. Ya, entonces sí, pero que para eso vine. Sí, bueno, pero no se dice. Para eso me pusieron. Entonces, pero no se dice. Entonces, ahora... Esto, yo creo que el gobierno ha planteado respecto a esto que lamenta profundamente que hayan disputas de competencias entre instituciones. Creo que en realidad aquí hay un error enorme de interpretación, porque en realidad no hay ninguna disputa de competencia. Lo que hay aquí es que, y no hay un conflicto incluso entre instituciones, esto es importante señalarlo. Lo que hay básicamente es que en el ejercicio natural del funcionamiento de una de las instituciones políticas, como es el Congreso, hay personas, no el Congreso en su totalidad en este instante, pero hay personas que consideran que ha faltado gravemente a sus tareas el fiscal Abbott. Clima para que se pueda sacar al fiscal creo que todavía no está, básicamente porque estos son casos de alta complejidad que ojalá el 90% de la población manejara, pero no es lo probable. O sea, nosotros hablábamos la semana pasada del enorme impacto que tuvo las ironías del gobernador de Puerto Rico respecto a artistas, a artistas homosexuales. Resulta que ya renunció ayer. Sí, claro. Anunció que se va el 2. Nosotros dijimos la semana pasada que se había disparado en el pie cuando echó a todo el gabinete que había participado en las conversaciones, menos a él. Por lo tanto, efectivamente, ya no le quedaba mucho. Todos ellos eran los culpables. Y Estados Unidos, que es el país a cargo, digamos, obviamente siempre ha tenido muy claro que con los artistas no se pelea, o sea, con los artistas, a los artistas se los compra, se los tiene contentos, pero no va y se enfrenta a un conflicto. O se dice que es la libertad del artista, claro. Algunas palabras de buena crianza, pero no te metí a pelear. Claro, a menos que uno arme un caso para alguna otra cosa, pero en general no es algo conveniente. Por tanto, efectivamente estamos en una situación en la que no hay presión social suficiente para poder remover al fiscal Abbott, y además yo creo que hay una duda razonable de parte de quienes tienen buenas intenciones dentro del mundo político, y es que cuando se habla de los fiscales, uno no maneja información para saber realmente quiénes llegan con suficiente autonomía para esos fines. A mí me parece muy llamativo que hoy día en Chile sea más probable que se mantenga su cargo y no sea removido el fiscal Abbott que el contralor, por ejemplo. El contralor Bermúdez, que es un tipo que no tiene árbol político conocido, no parece tener favores que deba a nadie, que muchos lo detestan porque interpreta la legislación administrativa. Él es un académico muy respetado en el ámbito administrativo, tiene numerosas y muy famosas publicaciones. Pues bien, resulta que pero es más probable hoy día, ¿ya?, sin que ambas cosas tengan una probabilidad alta a mi juicio, pero es más probable hoy día que Bermúdez sea puesto en algún momento en la picota, como lo decía la UDI, por ejemplo, desde que sacó el documento sobre el aborto para adelante. Y de que le revisó las cuentas de la Municipalidad de Viña. La cuenta de la Municipalidad de Viña. Donde se pierde plata mano llena. Sí, ahora, yo creo que sí, que es más probable que pongan en la picota a Jorge Bermúdez, que ha hecho mucho menos mérito que Abbott, o que Aróstica. Dime de alguien que ha hecho mérito. A ver, un abogado es alguien que conoce los resquicios de la ley.
Es eso, al final del día. Dentro del TC, Aróstica ha manejado los resquicios de una manera impresionante. Por eso Oviedo y Fuente Alba metían las causas al TC, porque el presidente del TC es el que designa qué sala lleva cada caso. Y él metía, reitero esto por si no lo han escuchado, pero a mí me parece indignante, estos casos él lo metía en la primera sala, que es donde él está, y donde falla siempre a favor de los ex militares. Un señor que tiene un libro que se llama El Corvo, digamos, y que habla del glorioso corvo del ejército chileno y cosas por el estilo, que reproduce todo el discurso oficial militar del Corvo. Entonces, ahí hay una cosa súper compleja, súper dañina para nuestra democracia, y Aróstica se le está buscando una salida negociada, en lugar de hacer lo que debería hacerse, echarlo, digamos. Bueno, y de hecho se ha entorpecido un poco esa salida, porque el nombre en sustitución, que sería María Luisa Abraham, genera incluso un poco de resquemor dentro de la misma derecha, ¿ya? Porque María Luisa Abraham es muy cercana a Sebastián Piñera. Entonces tener, incluso dentro del... nunca hay que olvidarse que Piñera tiene una gran habilidad como político, en el sentido de que él creció en la derecha a pesar de la derecha. Sí. Nunca lo quisieron. Entonces, y no pertenece a la estructura rancia, digamos, histórica de la derecha. Entonces cuando cuando la derecha se imagina que va a quedar alguien de sus filas a cargo del Tribunal Constitucional, cosa que está más o menos normal dentro de todo. Sí, es lo esperable. Es lo esperable, pero que además va a ser una persona muy cercana a Piñera, les parece complicado. Muy complicado. Pero les parece complicado porque no representa los valores y el espíritu de la derecha tradicional. Porque el texto explícito es otro, obviamente. Ya. El texto explícito es, como todos saben que es muy cercana a Sebastián Piñera, va a ser muy fácil cuestionar los dictámenes que emanen desde el Tribunal Constitucional, ¿ya? Ahora, cuando uno se acuerda de esas cosas en Chile es porque tiene otra razón. O sea, está lleno. Está lleno. O sea, evidentemente no es el factor preponderante. Dame un adelanto y explícame después de la tanda, que la maca me tiene cortito. Ok. Yo simplemente... pero déjalo ahí, en suspenso. No digas nada. Voy a hacer. Okay, me quedo en silencio. Tanda directa. Para que sigas despertando tu actitud. Vamos y volvemos con más Sonar Informativo en el 105.3 FM. 8:36, don Alberto Mayol. Decíamos que María Luisa Abraham dice el texto explícito que ella es muy cercana a Piñera y que eso le traería complicaciones al funcionamiento del TC. Claro, por ejemplo, venía una columna el fin de semana de Joaquín García Huidobro, que es un columnista del Mercurio, porque en la zona de los columnistas hay dos columnistas normalmente del cuerpo de reportajes del Mercurio, que son Carlos Peña y Joaquín García Huidobro. ¿Ya? Joaquín García Huidobro representa como el sector más conservador, ¿ya? Y entonces Carlos Peña es, hasta el momento, lo más a la izquierda que el Mercurio tolera. Entonces, ¿ya? Que, digamos, para decirlo en simple, estamos hablando de un sofisticado laguismo, ¿ya? No voy a decir un laguista, porque un laguista es una cosa a estas alturas que está un poco depreciada, pero él es un laguista, pero sofisticado, ¿ya? Entonces, bueno, en esa discusión, en el fondo, el columnista conservador se manifiesta en contra de esta posibilidad por los riesgos que supondría, ¿ya?, que los fallos del Tribunal Constitucional sean vistos como simplemente una emanación del poder de Sebastián Piñera, ¿ya? Cosa que a Sebastián Piñera le preocupa enormemente, que piensen que él tiene un poder absoluto y total, digamos. No. Pero evidentemente detrás de ese texto hay otra cosa, que es la incomodidad de ciertos sectores de la derecha. Alguien puede pensar, y también es pensable, que sea porque María Luisa Abraham es más liberal, ¿ya? Esa era la duda. Claro. ¿Qué indica su...? Yo diría que es independiente, que ella en algún momento se ha preocupado muy poco de lo que esperan de ella. Exactamente. Políticamente. Claro. Exactamente. Y ha hecho lo que ha pensado que es lo correcto. Que es una cosa muy complicada cuando uno está en política. Pero si tú tienes claridad de que esa persona es muy cercana al presidente de la República, el presidente de la República es de tu sector, y confías plenamente en la estructuración política de tu sector, de manera tal de que tu presidente de la República no va a permitir que ocurra nada que altere las estructuraciones de tu sector, entonces tu problema se reduciría.
No daría para que son muchos if en esa ecuación. Exacto. Pero si tú vas a hacer vas a elegir de todos los temas que hay en el universo un tema para tu columna de la semana, ¿ya? Y eliges este es porque consideras que efectivamente estos, si acaso, no se están cumpliendo. Claro, ¿ya? claro. Y por tanto, en esa condición es la que a mí me parece muy interesante el hecho de que esté esta disputa, esta sensación de que podría involucrar una cierta incomodidad, porque de hecho nadie de izquierda ha dicho nada porque sea tan Luisa Abraham. Mira, hay un artículo aquí del Mostrador que dice sobre María Luisa Abraham. En el 2013, Jovino Noboa escribió un manifiesto ideológico titulado Con la fuerza de la libertad, en el que se refirió, sin mencionarla explícitamente, a la derecha avergonzada que se instaló en el segundo piso, aludiendo a su papel de asesora en el primer gobierno de Sebastián Piñera, haciendo lo posible por camuflarse con la Concertación, decía ese texto. Y después dice este artículo del Mostrador que ha logrado posicionarse... mientras que otros lograban camuflarse con la Concertación a punta de facturas falsas, digamos. Bueno, dice también acá que Abraham ha logrado posicionarse como una figura bien evaluada por la ex Concertación y Nueva Mayoría, no solo porque escuchaba a Pablo Milanés y Silvio Rodríguez cuando estudiaba Derecho en la Católica, sino por su perfil riguroso y mateo en asuntos de derecho administrativo. Y el expresidente Ricardo Lagos la nombró en la Comisión Asesora Presidencial que en el 2003 armó las bases de la reforma a la administración de ley. La gente izquierda... después de tantas derrotas, ya agradece muchas cosas. Incluso, ¿sabes? Entonces tú ves un tipo así como de derecha que dice, no, que me encanta Silvio Rodríguez, y la gente izquierda así como se emociona. Sí, no es tan malo. De las manos. Es bien notable. Tiene que ver con estas derrotas terribles de que la historia ha procurado durante los últimos años. Así que, pero bueno, eso por el lado de María Luisa Abraham, pero vamos a ir a hablar de alguien un poco más conservador. Ya. Cruzamos el charco y lo planteo con una pregunta. ¿Será Boris Johnson el primer ministro más breve de la historia en Reino Unido? O sea, él dijo que saca a Reino Unido del Brexit. O sea, en 100 días. De aquí al 31 de octubre. La pregunta es, ¿dura hasta el 31 de octubre, Boris? Es un tipo brillante, no nos engañemos. Esa comparación que siempre es peligrosa, el Boris Johnson el Donald Trump británico, pasa por alto que Donald Trump es un pelmazo ignorante y que Boris Johnson es un tipo cultísimo. Sí. No voy a decir brillante, pero es cultísimo. Igual tiene que ver con las diferencias entre las élites norteamericanas y la inglesa. Sí, claro. Habrá que señalarlo. Claro. Pero sí, ahí hay un punto que es bien importante. Ahora, hay que reconocer una cosa. Uno se da cuenta que en política hay gente brillante que no tiene el instinto político y que no sabe para dónde va el viento el día de hoy, ¿ya? Cuando cambió el viento, porque está esperando el análisis, la ecuación. Y hay otros tipos. Un ejemplo muy muy notable, por ejemplo, es Pinochet. Pinochet brillante no tenía nada. Gustavo Lee se dedicaba permanentemente a denostarlo públicamente, ¿ya? Respecto a la estupidez de Pinochet. Pero Pinochet tenía súper claro, ¿ya? En una reunión escuchaba una cosa y decía, este tipo nos está traicionando. Y se acabó. Y normalmente tenía razón, obviamente se puede haber equivocado, pero normalmente tenía razón porque tenía ese instinto político que ciertos políticos tienen muy, muy agudo. Y Donald Trump tiene esa gracia. Entonces hay que decir y saber colocarse siempre al lado del ganador, digamos. Exactamente, que sabe efectivamente, y sobre todo cuando ese arte está hecho por políticos que apuestan, hacen apuestas arriesgadas, significa que el arte lo tiene muy desarrollado. En el caso de Donald Trump, que hace apuestas muy arriesgadas, es así. Ahora, efectivamente, la diferencia es sustantiva, pero me parto con una nota del periódico El País de España que parte diciendo, después de medio siglo de buscar a su Winston Churchill, Inglaterra ha encontrado a su Donald Trump. Entonces bueno, lo que hay aquí, claro, lo que pasa es que Boris Johnson venía de una situación además insólita. Hace 3 semanas, recordemos que llegó la policía a su casa porque le estaba pegando a la mujer. Sí. O sea, había toda una discusión. Había una discusión y se escuchaban golpes y los vecinos de un barrio donde las casas no están pegadas, digamos. Claro. No como Downing Street, number 10. Exactamente. O sea, los vecinos del barrio escucharon la pelea, la magnitud de la pelea. Y efectivamente lo llevaron, entonces llegó la policía
y salió por todas las pantallas del país, ¿no? El ahora primer ministro. El ahora primer ministro. Entonces, cuando vemos eso, yo quiero simplemente decir lo siguiente. O sea, más allá de analizar al personaje, qué es lo que va a pasar, yo creo que efectivamente la apuesta radical de sacar a Inglaterra o sea, el error de la élite, el segundo error después de haber hecho el plebiscito, fue haber intentado empezar a desgastar el Brexit. Porque el Brexit es una manifestación de un malestar. Sí, claro. No tiene que ver con la medida en sí misma. Por tanto, vas a tener que... Ya cometiste el error, tienes que comértelo. Pero intentaron desgastarlo. Lo que va a ocurrir es que él va a lograr hacer el Brexit. Y de ahí para adelante recién lo van a empezar a evaluar. O sea, no va a existir una evaluación. ¿Van a evaluar a quién? ¿Al Brexit o a Johnson? A él. Ya. Claro, porque entiendo que puede efectivamente concretar el Brexit de la manera más radical que sin acuerdo. El punto es cuáles van a ser las consecuencias para Reino Unido de ese camino. Una catástrofe. A ver, lo que pasa es que nosotros nos cuesta entender el mundo actual y es con justa razón, porque tenemos un mundo... Primero, la verdadera realidad del mundo no ocurre frente a nuestras narices, ni en los canales de televisión, ni nada de eso, porque hoy día la estructuración general del mundo ocurre en el sistema financiero, y el sistema financiero ya ni siquiera son las bolsas, por lo tanto todo el sistema económico del mundo es invisible a nuestros ojos. Claro. ¿Ya? Y se manifiesta en cosas como cambios tecnológicos en las pegas, despidos, la multa Facebook, migraciones, la multa Facebook, qué sé yo. O sea, todas esas cosas. Pero eso es lo que importa en realidad. Entonces, en ese mundo complejo, al mismo tiempo estamos con una crisis ecológica de gran magnitud, que significa que de aquí a pocos años, poquísimos años, dentro de la generación nuestra, 30. ¿ya? En 30 años, vamos a estar literalmente en la guerra por el agua. ¿Ya? Que es una guerra de hace millones de años, no es la guerra de hace miles de años, es una guerra de hace millones de años. Entonces estamos hablando con un problema arcaico, ¿ya? El problema de la energía, que es la guerra del fuego, el problema del agua, que es el problema de la sustentabilidad de la vida, el problema de la contaminación, el problema de la contaminación, ¿ya? Enfermedades de alta complejidad, mientras tenemos un mundo, entonces tenemos problemas muy simples y rotundos y graves que nos hablan de una posible incluso dinámica de extinción para la especie, y por otro lado tenemos problemas súper sofisticados y complejos que tienen que ver con estas estructuraciones político-económicas, en fin. ¿Ya? En medio de todo eso, lo que a la gente le queda más o menos es convertirse en un millennial, porque de verdad no hay mucha alternativa, porque no puedes hacer nada. O sea, tienes que tratar de disfrutar lo mejor posible de la vida que te queda, ¿ya? Y tratar de tomar unas medidas de mayor corto plazo posible, porque no hay mucho más que observar. Entonces, en ese contexto, personajes como Ben Johnson, como Donald Trump, que básicamente significa yo me voy a olvidar de estos problemas, voy a borrarlos de mi lista de desafíos políticos, porque si las pusiera en mi lista de desafíos políticos estoy bien fregado, o sea, no los voy a conseguir. Claro. Y me voy a concentrar en aquellas cosas que me van a dar vida política en los próximos 4 o 5 años. ¿Ya? Y el Brexit fue eso, y Ben Johnson apostó a ganador en un momento donde nadie apostaba. Sí, ahora yo vi un análisis que decía que él debió haber asumido cuando asumió a Theresa May, sí, pero que prefirió tirarla a ella para adelante que ella pagar el costo, lo cual suena muy razonable, pero la segunda decía, y ahora va a enfrentar él y va a pagar el costo igual. Yo creo que él va a pagar el costo, pero lo va a pagar después de salir de la Unión Europea. Y ahí se pagan los costos, además, ahora que todos los ingleses están diciendo, oye, pucha, esto es un error, ¿ya? Los ingleses de las élites y qué sé yo, y estamos hablando de las izquierdas, las derechas, en fin. En ese momento tú te das cuenta de esos momentos de cobardía y excentricidad. O sea, cuando la élite inglesa dice, entramos a la Unión Europea, pero mantenemos nuestra moneda, pero no sé qué, pero aquí lleno de peros. Entonces, obviamente, cuando tú te llenas de peros, el pero crece. Claro. Entonces, o sea, si el día de la boda la novia dice, sí, yo estoy feliz, pero, ¿ya? Lo más probable es que el pero crezca a contar de ese día en adelante, ¿no? O sea, no va a ser fácil. Entonces, en medio de un mundo donde la gran complejidad está en cómo la gente va a consumir, y por eso existen las cosas que hacen la gente de Facebook y cosas así, que analiza las personas para conocer sus comportamientos y para predecirlo, y cuyo horizonte último en realidad es el consumo,
¿ya? Y mientras tanto, tú para producir consumo o ideas. Y mira, una cosa súper interesante, mientras tanto tú produces consumo, descubres que la cosa más fácil para producir consumo es generar política de identidades, que la gente se nuclee con grupos pequeños, con muchos intereses comunes y que eso constituyan mercados. Y esa política de identidades es la que hoy día le cuesta a las democracias occidentales la imposibilidad de políticas conjuntas, acuerdos políticos internacionales, en fin. Entonces estamos en una época en que las cosas están chocando entre sí y en medio de eso lo que quedan son esquilas, y esas esquilas pueden tener nombres, digamos, como Boris Johnson. No hay problema. Tiene fecha de término todo el 2050. Stone Temple Pilots, Days of the Week. Se acaba el giro de la empresa. En Sonar Informativo, jugamos con todo. Información deportiva con actitud, junto a Ignacio Pérez Tuesta. 8:52. Don Ignacio, cantes un tango. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está don Alberto? ¿Qué tal, don Ignacio? Bien, pues aquí estamos. Oiga, sí. ¿Con qué partimos? Con Argentina. Muy bien, Argentina. Para explicar... esta triste y dolorosa historia. Sí, es una historia triste. Pásame el mate, Patricia. Contanos. Sí. Copa América, partido Argentina-Brasil. Argentina se siente perjudicada por el VAR. ¿Se acuerdan ustedes? 2 penales no cobrados. Terrible. ¿Se acuerdan de la carta que manda el señor Tapia? El señor Chiqui Tapia. ¿Qué canta esto? ¿Qué canta esto? A la sazón presidente de AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino. Y vicepresidente de Conmebol, representante de Conmebol en la FIFA. O sea, estamos hablando de un hombre importante. Y Chiqui Tapia envía esta carta reclamando y hablando de corrupción, hablando de que el organismo arbitral y la organización de Brasil de la Copa América estaba todo arreglado. Una carta terrible de 6 páginas que obviamente uno pensó en ese momento lo hizo para prever algún conflicto posterior en el arbitraje contra Argentina, sobre todo después como le toca la definición con Chile. Después de esto expulsan a Leo Messi en el partido con Chile. Se temió lo peor, ya salió la resolución de Leo Messi, que fue solamente un partido y una sanción económica, que es lo mismo de Gary Medel, pero entre medio Leo Messi mandó una carta pidiendo disculpas a la Conmebol. Recordar que Leo Messi también había acusado de corrupción a la Conmebol, etcétera. Después mandó una carta que yo no sé en qué momento le escribió porque estaba de vacaciones. No creo que ande con el avión. No creo que ande con el notebook Leo Messi. Y dentro de todo esto, hace un par de días, la Conmebol suspende a Chiqui Tapia de la representación, no del cargo. Él sigue siendo, por supuesto, presidente de la AFA, y dice lo siguiente: resolvió que deje su cargo de representante interino del Consejo de la FIFA como consecuencia de los duros conceptos que vertió a través de una carta durante la Copa América, que ya la recordamos. Dice la Conmebol: las reflexiones del señor Tapia cuestionan a la Confederación Sudamericana de Fútbol, a la Confederación Brasileña de Fútbol, a la Copa América y a las diversas competiciones organizadas por la Conmebol. Y le retiran, textual, la confianza. Y será pasado al Comité de Ética. Y yo pensé, y todo esto, el Comité de Ética. Esto no lo escribió García Márquez, es verdad. La Conmebol tiene Comité de Ética, Chiqui Tapia, y periodistas argentinos decían: esto en la época de Julio no pasaba. No, esto no pasaba. Pero eso lo decían en serio. Sí, o sea, es lo peor que lo dicen en serio. Con el desparpajo. Sí, es la verdad. Es la verdad, pero con un desparpajo. Porque no le robaban los partidos. Exactamente. Una cosa, pero. Una cosa. Que era al revés. Si alguien nos robábamos nosotros. ¿Qué le parece, señor? ¿Cómo armamos este puzzle? No, yo creo que el dibujo ya quedó sumamente claro y lo que es llamativo es que en el fondo, o sea, en el momento en que el que tenía capital para no retroceder, que se llama Lionel Messi, retrocede, el otro quedó desnudo, digamos, claro. O sea, no tenía ni una posibilidad. Y porque claro, la FIFA normalmente sanciona con mucho más partidos y con la vida de los jugadores, incluso si es necesario, palabras en su contra, mucho más que una fractura triple de tibia y peroné que un 6 pueda propinarle a un mediocampista creativo. O sea,
pues se puede romper una carrera y darle 5 partidos de sanción a alguien, pero resulta que si tú dices media palabra sobre la directiva de la FIFA, bueno, eso se considera sedición en el fondo. Es hablar como contra la Santa Sede. Exactamente. Claro. Exactamente. Sí, pero la Santa Sede en ese sentido es más elegante. Sí, tiene otro tipo de práctica. Subterfugio. Y además este Messi que se anduvo maradoneando, que siempre se le reclamaba que no gastaba el himno, que no se echaba el equipo al hombro, que no tenía personalidad. Y lo vimos en la Copa América, un Messi en fase populista. Pero no, se nota que no es su naturaleza, digamos. Pero no funcionó igual. Sí, es terrible. Así que está interesante esto. Y pensar otra cosa, que un dato no menor, que el próximo año, recordad esta Copa América del 2020, que está anunciada para la organización entre Colombia y Argentina. Va a ser Copa América que se va a organizar por primera vez en 2 países. Y ya hay rumores que yo no creo, que estiman que podrían quitarle a Argentina la sede y Colombia ya hizo, dijo, nosotros la vamos a organizar solitos. Ahora, la Conmebol se preocupó de decir que esto es una sanción contra Tapia, en lo personal, no contra la AFA. Y quiso hacerla, porque tampoco la Conmebol se puede tirar a Argentina encima, digamos. Exacto. Así que un tema que uno pensaba que se iba a acabar todos estos líos políticos, pero era con menos clase, ¿no? Muy ordinario. Con estas cosas, con Julio estas cosas no pasan. Incluso involucrando al mejor jugador del mundo y aún así una ordinaria. Sí, brutal. Sí. Oiga, Johnny Herrera. Vamos, otro tema, otro conflicto político. Johnny Herrera. Todos sabemos que está con Arias no va a jugar. Está jugando Fernando de Paul. Sí. De hecho, hasta el rendimiento, si uno ve la estadística, con Fernando de Paul la U empezado a ganar. Ya 7 partidos consecutivos ganados. Hay un tema de rendimiento deportivo. Pero Johnny Herrera ya tiró el mantel, como suele ser su costumbre. El otro día dijo, no me pescan ni para la Copa Chile. Y dijo, con Arias no voy a jugar. O se va a tener que ir él o me voy a tener que ir yo. Bueno, vamos a las manos. Es muy en la onda de Johnny Herrera. Y obviamente ha desatado un conflicto interno por la figura que se trata de Johnny Herrera. Y hoy hay una reunión entre José Luis Navarrete, presidente de Azul Azul, Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas. Si se va a hacer Johnny Herrera por decisión de Azul Azul, le tienen que pagar más de 200 millones de pesos a modo de indemnización, sueldos, premios y todo. Pero es que Azul Azul no quiere que se vaya. Y obviamente al tratar de retenerlo están tratando de bajarle el tono. Si él se quiere ir, no va a tener. Mira, el problema de Johnny Herrera es súper simple. Cuando tú haces la bravata que él hizo el año pasado contra la directiva y se empezó a enfrentarlo, hay un pequeño detalle y es que no tienes margen de error. Y si te comes 2 goles. Tienes que ganar siempre. Claro. Y si te comes 2 goles o el equipo no gana, aunque no sea culpa tuya, ya estás fregado. Y si además te reemplazan, claro, y si además te reemplazan y empiezan entonces se acaba el apoyo político. Es súper simple. Él jugó el juego, esta vez le salió mal, normalmente le salía bien, ¿ya? Pero las cosas en la vida cambian y cuando cambian son muy radicales en esta situación. Ahora, evidentemente Arias es un tipo que desde que llegó sabemos que su primera señal política fue: yo le hago caso a los dirigentes. No nos olvidemos que él mintió protegiendo a los dirigentes, no protegiéndose él, protegiendo a los dirigentes en la contratación de él respecto al anterior técnico Kudelka. Y por tanto, los dirigentes que han dicho claramente que ya no quieren más a Johnny Herrera, ¿ya?, pueden estar presionando fuertemente. Y no nos olvidemos una cosa: a la directiva, y además con cargo operativo, entró alguien que en la historia reciente de la U es una especie de némesis, porque no obstante Johnny Herrera cuando partió le decían Superboy en metáfora a Superman. La verdad es que nunca se llevaron. Jamás, pero nada. Y de Sergio Vargas hoy día se va a sentar en esa mesa riéndose, lo conozco, ¿ya?, y diciendo, para atrás, lo siento, pero esta historia terminó. Y adivina, ¿le puede dar el tiro de gracia? Y adivina quién de nuevo ganó. Adivina, buen adivinador. Entonces, no, es un día difícil. Es un día duro. Así que no está en la cosa. Bueno, y lo de Orión en Colo-Colo, que lo mencionamos en el primer bloque, así que parecía todo dentro de lo normal, salvo lo que dijo Paredes. Así que los camarines de Colo-Colo y la U no están precisamente para hacer un asado de convivencia. En lo sucesivo, pensando en que el torneo se reinicia. Ahora en Colo-Colo yo creo que todo lo que deben comentar, que gracias a Federer, de que
igual se puede seguir jugando a los 38 años. Sí, claro. Gracias, San Pedro. Hay que cuidarse. Sí, un pequeño detalle sin alcohol, compañero. Bueno, entramos en temas complicados. 9:01. Don Alberto Mayol, don Ignacio Pérez Presta. Hasta mañana. Adiós. Patricia Venegas y Rafael Cavada siguen en la mañana editorial del 105.3 FM. Estás en el Sonar Informativo.